a todos, en el siguiente video vamos a aprender los conceptos básicos para la resolución de circuitos eléctricos. Definimos un circuito eléctrico como la trayectoria cerrada por la cual circula una corriente I. En este caso podemos ver que de nuestra fuente de voltaje sale una corriente que circula por R1, pasa por R2, por R3 y regresa a su origen, que fue la fuente de voltaje. Los circuitos eléctricos se configuran por dos tipos de elementos. Elementos pasivos, como son las resistencias, que necesitan de otro elemento para poder ser accionados, o los elementos activos, como son las fuentes de voltaje o corriente, que no necesitan de otro elemento para poder ser accionables. Una vez que conocemos estos conceptos, es importante mencionar que los arreglos se pueden ver de diferentes formas, como arreglos en serie, paralelos o mixtos. Empezando por el arreglo en serie, es aquel arreglo en el cual sus elementos estén interconectados solamente por una de sus terminales. Podemos ver que en este caso R1 está conectada a R2 solamente por una terminal, y a su vez R2 está conectada a R3 de igual manera solamente por una de sus terminales. Este tipo de circuitos o arreglos en serie podemos deducirlos de la siguiente forma. La resistencia total del circuito serie es igual a la suma de las resistencias que lo conformen. En este caso sería R1 más R2 más R3. Ahora, pasando al circuito paralelo, este circuito es aquel en el cual los elementos que lo conformen están conectados entre sí por ambas terminales. Como podemos ver en este caso, R1 está conectada con R2 por sus dos terminales, y a su vez R2 está conectada con R3 por sus dos terminales. La resolución de estos arreglos es distinta. En este caso, 1 sobre la resistencia total va a ser igual a la suma de los inversos de las resistencias que conforman nuestro arreglo. En el caso de circuitos paralelos que solamente contengan dos elementos, podemos resolver esta parte de la siguiente forma. El inverso de la resistencia total sería igual al inverso de R1 más el inverso de R2, lo cual nos indica que sería R1 más R2 sobre R1 por R2. Como a mí me interesa conocer cuál es la resistencia total y no su inverso, entonces obtenemos el inverso de ambos lados, que sería RT es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Nos comento en el caso de circuitos en paralelo que solamente tengan dos elementos. Por último, la combinación de dos elementos o dos arreglos serie y paralelo nos van a dar un circuito mixto, el cual, como podemos ver,
presenta ambos tipos de conexiones. Tenemos que R1 está conectada a R2 solamente por una de sus terminales, pero R2 está conectada a R3 por ambas terminales. Entonces el conjunto de ambos tipos de arreglo nos van a dar los arreglos mixtos. Dependiendo del tipo de elemento pasivo que tengamos, podemos tener circuitos o arreglos resistivos, capacitivos o inductivos. Y la resolución de este tipo de arreglos y para cada uno de nuestros elementos la veremos en próximos videos. Ahora, pasando a las ideas generales, un circuito eléctrico se rige por la ley de Ohm, la cual nos indica lo siguiente: el voltaje total que tengo en mi circuito o mi fuente va a ser igual a la corriente total por la resistencia total del mismo. De esta forma, y conociendo algunos de los parámetros que tengamos en el circuito, podemos deducir el voltaje total, la corriente total como el voltaje total sobre RT, o bien la resistencia total, que sería el voltaje T sobre la corriente total. Y de igual manera, dependiendo del tipo de circuito eléctrico que tengamos, la corriente y el voltaje se van a comportar de formas distintas. En este caso, vamos a hablar sobre un circuito serie y un circuito paralelo ya activos. Entonces, tenemos el siguiente circuito en serie conectado a una fuente de voltaje. Como podemos ver, la corriente que circule provocada por la fuente de voltaje pasa por R1 y por R2 en una sola trayectoria. Esto nos indica que la corriente total en mi circuito va a ser igual a la corriente que circula por el elemento 1 y a su vez igual a la corriente que circula por el elemento 2. A diferencia del voltaje, ya que el voltaje para un circuito serie va a ser igual a la suma de caídas de voltaje por sus distintos elementos, que sería el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. Recordemos que el voltaje que nos entrega nuestra fuente se va a dividir en caídas de voltaje entre el elemento R1 y otra caída de voltaje en el elemento R2. Y como habíamos visto ya en los arreglos en serie, la resistencia total será la suma de las resistencias. Ahora, pasando a un circuito activo paralelo, que se configura de la siguiente forma. Podemos ver que en este caso la corriente, al llegar a este nodo, encuentra dos caminos: el camino por la resistencia 1 y el camino
por la resistencia 2. Entonces tendremos dos corrientes, corriente I1 y corriente I2, mismas que se vuelven a unir en este nodo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para un circuito en paralelo, la corriente total va a ser igual a la suma de la corriente en el circuito, en el elemento 1, más la corriente en el elemento 2. Como tenemos nuestros elementos conectados por ambas terminales a la fuente de voltaje, no hay una caída de voltaje. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la misma lectura de voltaje en estas dos terminales que en estas dos terminales que en estas dos terminales. Entonces, el voltaje total en un circuito paralelo es igual al voltaje en el elemento 1, es igual al voltaje en el elemento 2. Y como ya habíamos mencionado, la resistencia total es igual a la suma de los inversos. Estos son los conceptos básicos que necesitamos para resolver circuitos eléctricos sencillos. En próximos videos vamos a resolver algunos ejemplos para ver cómo es que se aplican estas ecuaciones.